Muy bien, muy buenas noches. Estamos nuevamente, Fede, otra nueva entrega de Carta Abierta Suarense. Aquí estamos para compartir entrevistas con nuestros amigos, con gente amiga, con gente a la cual vamos a tener durante un rato charlando de distintos temas. Hoy un tema puntual que tiene que ver con este 24 de marzo, que tiene que ver con no olvidar, con la memoria. Creo que esto es un tema que los argentinos debemos tener muy claro. Seguramente habrá gente a la que esta fecha le moleste, que hasta inclusive algún periodista por ahí dijo, ¿qué se festeja hoy? ¿Qué es lo que se festeja? ¿Por qué feriado? Vamos a tener dos invitados. Y vamos a tener dos invitados que nos van a contar el por qué tiene que ser feriado este 24. El por qué tenemos que tener toda la memoria muy fresca para que esto nunca más, para que esto no vuelva a pasar nunca más. Bueno, muy bien, aquí estamos ya para comenzar nuestro programa de hoy. Una fecha muy importante para los argentinos, para no olvidar. Una fecha que tiene que ver, Fede, con mantener la memoria viva de lo que fue aquel 24 de marzo de 1976. Precisamente lo hemos invitado a Julio Zavala porque a él le tocó vivir esa historia, le tocó vivirla de adentro, no es que la vio pasar, como por ahí nos pasó a muchos argentinos, que estábamos dentro de esta historia, pero no nos damos cuenta de muchas cosas que pasaban. Don Julio lo vivió en carne propia. Don Julio, ante todo, gracias por aceptar esta requisitoria nuestra, esta invitación. Como siempre lo he hecho en la radio también, que lo hemos invitado a compartir nuestros programas y bueno, hablar de distintos temas. Este es un tema puntual que nos duele a los argentinos y que a usted le ha dolido puntualmente en carne propia, a usted y su familia, ¿no? Así es, sí, el agradecido soy yo de que me den esta oportunidad de recordar algo que, bueno, vengo a través de los medios desde el 2003, cuando se produce el cambio en la Argentina en cuanto a lo que es la memoria, reiterando todos los 24, particularmente por qué aquí en Coronel Suárez sucedió lo que sucedió, ¿cierto? Y incitaba, yo lo cito siempre, a Tolo Bilbao, cada vez que me hacía un reportaje, cuando yo atendía en Huanguelén, le transmitía esta pregunta al medio, allá también en el canal 6 de Huanguelén, ¿por qué en Huanguelén sucedió lo que sucedió? ¿No es cierto? Y que fíjense que recién después de 36 años, muchos suarenses, diría el 99% de los suarenses, saben qué es lo que sucedió en Huanguelén. ¿Cuántos han sido, por el comunicado de prensa que lanzó la municipalidad, cuántos han sido los afectados allí en Huanguelén, los desaparecidos y en particular a través de Rodolfo Guido? O sea, no se hablaba de ese tema, salvo los trabajos que hizo Tolo Bilbao cuando reportó en su canal un programa que tenía en especial, así como este de ustedes, le reportó a Assad, que había estado preso mucho tiempo, y a Marta Gini, que era la esposa de Rodolfo, que desapareció trágicamente, y ella también estuvo desaparecida y demás. Lo que no se pone hoy en el comunicado municipal, ¿no es cierto?, no se ahonda en el tema del comunicado municipal, a pesar de que pasaron ya 36 años, ¿qué sería hora ya de que tuviéramos un poquito de valor y reflexionáramos sobre eso, que es las causas que generaron esas desapariciones en Huanguelén? ¿Por qué? Sí, aquí en Coronel Suárez, está bien, nosotros en Coronel Suárez teníamos una militancia, te digo teníamos porque éramos muchos compañeros, yo lo que me lamento hoy
es que muchos compañeros que en aquel momento militaron, como Erdosay, como Longo, como Serna, como Gregorini, muchos compañeros que en ese momento estuvieron militando junto conmigo. A mí me tocaba presidir la Asociación de Obras Sociales y la CGT, pero hoy me duele eso, de que ellos no estén presenciando esta recordación que hace este gobierno del pueblo sobre aquellos hechos, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que ahora tenemos la oportunidad, recorriendo los diarios, las páginas web y demás, saber lo que hicieron. Porque yo, en el comunicado de este 24, cambio la tónica. Sí. O sea, siempre hablaba de la gente, lo que habíamos sufrido, todos aquellos que habíamos estado luchando. Yo empecé a militar en el año 61, o sea que yo pasé varios golpes de Estado, ¿no es cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, con el 61, cuando yo empecé, la palabra compañero no se podía pronunciar, peronismo ni en cohete, o sea, no podíamos por ahí tener fotos y cosas así en nuestra casa y demás, que eso después del 76 fue muy dramático. Pero no podíamos llamarnos compañeros entre nosotros, o sea, ni hablar del tema del peronismo, estamos hablando del 61, o sea que pasamos mucho. Es más, nosotros en huelgas de la CGT utilizábamos los carnavales, que en algunos momentos se hicieron en la Colonia 3, y después aquí usábamos los carnavales para distribuir panfletos, los disfrazábamos con Serna, con Erdosay, que estábamos en la CGT, y distribuíamos panfletos entre la gente, los llevábamos en el disfraz que nos habíamos hecho, y distribuíamos panfletos en favor de las huelgas que desde la CGT a nivel nacional se indicaba y nosotros promovíamos acá. Porque si nos llegaban a agarrar con esos panfletos, y bueno, también otras que hemos visto pegar carteles en la calle, no teníamos otra forma, ¿no es cierto? Obviamente existía el Imparcial, y el Imparcial, bueno, fue uno de los que yo siempre lo digo, o sea, el diario El Imparcial, la persona que más ha nombrado en su historia es Julio Zavala. Yo tengo los recortes, o sea, he salido montones de veces, no bien, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero era motivo de ataque hacia usted. Sí, él marcaba, ¿no es cierto? Desde su diario marcaba, obviamente tenía un gran problema. Bueno, todo eso yo lo he vivido. Quiere decir que nosotros, como te digo, empecé en el año 61, para el 76 teníamos una experiencia de haber, teníamos porque nosotros en el 71 formamos la CGT, empecé en el 68 a ver gremio por gremio, dirigente por dirigente, para tratar de dejar de lado el miedo que existía en aquel momento, de volver a armar una CGT, de exponerse nuevamente. Bueno, lo logramos vencer y en el 71 formamos la CGT que estaba en aquel momento, como te digo, Serna, Erdosay, Francisco Corral, Panelo, bueno, el panelo de Fatre, y que también eran momentos muy difíciles. Fueron momentos muy difíciles porque había que quebrar toda una costumbre de avasallar al trabajador sin que el trabajador tenga ninguna posibilidad de defensa. Bueno, ahí aparecimos nosotros. O sea, yo cansado de escuchar en el teléfono en casa amenazas de por qué yo tenía que estar defendiendo a la trabajadora doméstica, esas rusas de miércoles, o el trabajador rural, ¿no es cierto?, que si no saben otra cosa que hacer, no sirven para nada, borrachos, o sea, esas amenazas, ¿no es cierto?, porque nosotros en aquel momento me tocaba a mí defender a la trabajadora doméstica y al trabajador rural. En el 73 nosotros encaramos, como le he dicho, un proyecto extraordinario, como lo transmito hoy en el comunicado, donde digo, hoy hablo de las cosas materiales que nos arrebataron. Para que lo sepan, estoy hablando de una farmacia, como hoy la farmacia que existe en la esquina de Garibaldi, o sea, quien la mira, ve el capital que esa farmacia debe tener, bueno, y que le sume la farmacia de Luz y Fuerza y la farmacia de Empleo de Comercio. Súmenle ese capital de medicamentos. Bueno, todo eso teníamos. Teníamos la obra social de jubilados, atendíamos 5.000, lo que eso representa económicamente, atender a 5.000 jubilados. Éramos la primera obra social para jubilados en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, no en la provincia porque había en La Plata y en Ensenada y en el Gran Buenos Aires.
Éramos la primera obra social, claro, era un pecado. Cuando quisieron convencerme, en el caso a mí, para que dejara de lado la prestación asistencial para jubilados y pensionados en Coronel Suárez, bajó el doctor Malusardi, que era ministro no ministro, subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez era secretario de FEMEVA. O sea, FEMEVA tenía metido dentro del gobierno a alguien. Bajó en avión a Coronel Suárez un domingo a la mañana a reunirse conmigo en lo que hoy es la bodega, ¿cierto? Ahí ellos tenían al lado de lo que es el Instituto Radiológico, tenían la oficina, para convencerme de que era una barbaridad lo que íbamos a hacer. Bueno, la llevamos adelante, teníamos superávit, teníamos una prestación extraordinaria, logramos a comprar insumos para los jubilados, trajimos el PAMI. El PAMI, la oficina del PAMI, la trajimos nosotros. Yo tenía una amistad muy grande con Ángel Serra, que estaba director en el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de aquella época. Me tocó traer la oficina del PAMI. Pusimos todos los elementos, porque el PAMI no ponía nada más que el sueldo de la persona que se ponía ahí. Así que pusimos todos los elementos, muebles útiles que todavía, no sé si no estarán todavía ahí. Nos arrebataron todo eso. Después teníamos una óptica que hoy podría ser una óptica similar a la que está en Alsina y Mitre. Teníamos todo comprado, es más, teníamos el óptico ya listo para instalarlo. Bueno, eso es lo que afectó en Coronel Suárez el golpe de Estado. Éramos un mal tan grande porque lógicamente estábamos dándole a los trabajadores una prestación asistencial tan importante que lo liberaba, porque hay que trasladarse a esa época, los jubilados solamente tenían prestación y medicamentos a través de reintegros que venían de Bahía Blanca. Tenía que pagar y luego venía el reintegro de Bahía Blanca. Nosotros teníamos, cuando nosotros empezamos, había 12 obras sociales en Coronel Suárez. Terminamos con 32 obras sociales. Quiere decir que abarcamos todo un segmento de trabajadores que no tenían ni idea de lo que era una obra social ni tenían la atención. Bueno, ese fue el pecado nuestro, defender a los trabajadores a rajatabla. Bueno. Todo para terminar destruyendo la farmacia sindical. Sí. Bueno, ese era el objetivo. Fíjate vos qué cosa, ¿no? Justamente quien luego manda, yo intenté, el juez me dio bolilla en su momento cuando el primer remate, dejar sin efecto el remate para que, bueno, hubiera algún movimiento de gremios acá en aquel momento para tratar de recuperar la farmacia. El juez me dio cartas como para poder realizar esa gestión. Y bueno, y no tuve suerte. Después al tiempo el juez dijo, bueno, yo ya no puedo aguantar más. ¿Por qué? Porque había una presión del Círculo Médico de Coronel Suárez, que había una deuda grande de Axo hacia el Círculo Médico, y bueno, el Círculo Médico, el juicio lo había ganado por la deuda, y bueno, había que ir a remate, y el juez ya no pudo hacer. ¿Quiénes fueron los responsables de destruir esa obra social, esa farmacia sindical? Porque había en ese momento... ¿estaba intervenida la farmacia? ¿Cómo fue el tema? Luego del 76, del 16 de noviembre del 76, y algunos me preguntaban, algunos colegas tuyos me preguntaban, Julio, pero ¿cómo el golpe de Estado fue el 24 de marzo y la toma de la farmacia fue el 16 de noviembre? ¿Qué pasó en ese intermedio? Bueno, pasaron 4 auditorías que nos mandaba Adelino, pedidas de acá, porque acá le hacían denuncias de que nosotros nos robábamos todo. Entonces mandaban una auditoría, no pasaba nada. Teníamos en aquel momento un contador de lujo que era Rubén Millier, otro así de lujo como Carpini, que eran personas extraordinarias, el doctor Lovecho, que era el abogado nuestro. Venían y buscaban, revolvían a ver si podía encontrar, nada. Entonces, pero ¿cómo no encuentran nada? No puede ser, si nosotros sabemos de que estos roban. Las denuncias de aquí. Claro. Y de política lugareña, o sea, política lugareña y la del imparcial. Entonces, ¿cómo no puede hacer nada? Entonces había presiones hacia Pedernera y hacia el secretario de gobierno de aquella época de Pedernera, que tenía mucha ligación con el interventor en el INOS. Nos mandaron otra.
Nada. A la cuarta, ya Rubén Mili dice, pero ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Ustedes quieren encontrar algo para que esta gente se vaya? No lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Qué hicieron? Produjeron el mandato. Entonces, nos hicieron caducar el mandato, una barbaridad, porque no tenía nada que ver con los estatutos nuestros. Jurídicamente era... Sí, no, bueno, pero viste, eso les importaba poco, se quedaron con fábricas, con viviendas, con niños, con mujeres, violaban, mataron, ahora todos sabemos todo lo que hicieron en todo. Julio, en ese momento, ¿hasta qué punto vos conocías eso, o se conocía en la sociedad? Todo eso que comentabas recién, o sea, que se privaba de libertad, quizás se conocía que se violaba, que se mataba. ¿Qué nivel de conocimiento se Los que estábamos, ¿Cuándo empieza no te olvides. ¿Los desaparecidos o el tema de... No, es los que estábamos, en el caso nuestro, que estábamos militando y teníamos contactos clandestinos con nuestros compañeros, porque nosotros, por ejemplo, cuando teníamos reuniones, teníamos que ir, hacíamos en Olavarría, en Bahía Blanca, teníamos que ir por camino de tierra, y se nos ocurriera ir por el asfalto, para las reuniones clandestinas que teníamos dentro del gremio, con claves para comunicarnos y demás, durante todo el proceso, porque obviamente estábamos perseguidos y a nosotros se nos seguía por todos lados. Lo que pasa es que esa persecución que había sobre nosotros, los que estábamos, en el caso mío, Luongo o Erdosain, Serna Pobre, en el 77, ya le pidieron la expulsión del Colegio Estrada, vino desde de los militares, desde la municipalidad, que había que expulsarlo, echarlo del Colegio Estrada, y lo echaron a la municipalidad y se lo llevaron a Pigüé, a él y a Marisa, la esposa. Estuvieron en Pigüé y después de muchísima lucha de parte de la madre, que era catequista, logró que lo liberaran, y bueno, lo expulsaron de Suárez, se tuvo que ir. Bueno, todas esas cosas que nosotros vivimos en aquel momento hacían resentir a la gente. Una cosa es el que está militando, el que tiene una convicción, ¿cierto? Y espíritu de lucha, y otra es la persona común que se adhiere a uno, todo demás, cuando veía lo que nos estaba pasando a nosotros. Y no se olviden que el único medio de comunicación era el EU36, que apareció creo que mucho después, pero no podía hacer nada, y el diario El Imparcial. Entonces todo eso era ataque. La gente se acobardó. Yo no intenté, hasta el año 81 intenté volver a formar el gremio municipal. No podía, la gente huía. Entonces, esas cosas que vos decís, de todo esto que hoy está saliendo a la luz, se desconocía. O sea, el común de la gente, pero no lo desconocía porque no lo veía, es que no querían saber nada. Yo tenía amigos que se les indicaba desde la municipalidad, si vos seguís andando con Zavala, si te seguís encontrando con Zavala, te vamos a despedir. Le decían eso en los trabajos, en los puestos públicos. Entonces la gente se corría de vereda. O sea, había toda esa amenaza. A mí me veían con alguien a la noche, me veían con Federico Alcácer a la tarde en una esquina. A la noche, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche me iban a buscar a mi casa y nos tocaban timbre. Agarraban con la culata del fusil o del revólver y golpeaban con eso en la puerta de frente. ¿Te imaginas que María Silvia, nuestra hija mayor, tenía 7 años, Lidia aterrorizada, me llevaban y estaba hasta las 3 o 4 de la mañana y ahí me averiguaban. ¿Qué estuvo hablando con Federico Alcácer? ¿Qué militancia tiene Federico Alcácer? ¿De qué hablaron? ¿Con qué hablaron? ¿De quién es amigo Federico Alcácer? ¿Qué pasado tiene? Toda esa porquería, ¿no es cierto? Como para tratar de sacar algo. Que lo hicieron en muchísimos lugares y demás. Era una acción psicológica también, además, ¿no? No, obvio, era para que uno dejara de militar y de participar, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios conmigo no lo lograron, o sea, yo soy muy creyente, creía que, se lo dije una vez a un militar, cuando con un fusil y la bayoneta en mi espalda, dijo, tengo acá en la placita una fosa para usted. Le digo, mire, si la decisión de mi muerte no está en sus manos, está en manos de Dios, en todo caso lo único que va a hacer usted es convertirme en mártir. Y bueno, se dejó de joder. Se acordó después, mucho tiempo adelante, de Rodolfo, de Reinaldo Canini, cuando lo encontró ocasionalmente. O sea, eso hacía que la gente tratara de ignorar todo. Es más, había gente que tenía documentos peronistas y demás, tiró, lo quemó, tenían terror. Y a lo mejor no tenía ningún tipo de participación, no hubieran llegado nunca a su casa. Yo me acuerdo una cosa que me quedó grabada,
al otro día del golpe de Estado, papá tenía una escopeta, un rifle y un revólver, y vivíamos en el campo, y los envolvió en esa bolsa que venía la harina antes de papel, de cartón, lo aceitó todo y metió las armas ahí adentro y las enterró. Y me acuerdo que yo tenía en mi pieza, tenía una foto de Perón y Evita, era la famosa foto de Perón a caballo, en el caballo Pinto, y una foto donde estaba Perón con Evita. Y mi mamá me dijo, eso escondelo, guardalo, si podés tirarlo. Yo dije, tirarlo, no lo voy a tirar, lo escondí. Porque si llega a venir acá y ver esa foto, yo, ¿por qué? No, fue... No la entendía, ¿viste? Había que haberlo vivido, o sea, hay que vivirlo eso, o sea, fue momentos muy, muy difíciles. Cuando ya en el año 79, 80 me fueron a ver los compañeros del barrio mercantil que le iban a rematar el remate, que le iba a rematar el barrio, no quería saber nadie salir. Es más, yo llegó un comunicado para convocar a el EU36, recién Durán había arribado a Coronel Suárez, le mando, llegó el comunicado. Álvarez recibe la orden del intendente Pedernera de que no tenía que publicar nada mío. Obviamente que Imparcial ni iba a publicar nada. Yo convocaba a todos los gremios, me tiraba el lance de que todos aquellos gremios en los cuales yo había participado, los había ayudado en la lucha, como en el caso de los molineros, del pueblo de San José, los papeleros y municipales y demás, que vinieran para colaborar para que no se perdiera el barrio mercantil. Y bueno, Pedernera le mandó una orden a Álvarez, le dijo, usted ese comunicado no lo pasa, no convoque. Bueno, me acuerdo claramente, Álvarez le dijo, no, la radio es mía y si viene firmado y asume la responsabilidad, yo lo doy. Eso salvó realmente, no solamente mi participación y la idea que tuve de cantar el himno nacional, sino que la participación de la gente salvó el barrio mercantil. Don Julio, tenemos que ir a una pausita. Ya volvemos y seguimos con este tema que uno lo va escuchando y se va exacerbando de escuchar todas esas cosas que pasaron y que nos pasaron, que lamentablemente nos pasaron y que mucha gente miraba para otro lado. Don Julio eso lo vivió, le tocó vivir. Vamos a la pausa, ya volvemos.